Señores y señoritas, miren nada más que interesante ejercicio tenemos por aquí. Tenemos que encontrar el área sombreada de esta figura sin utilizar calculadora. Vamos a hacer. Fíjense que para encontrar el área sombreada necesitamos encontrar el área de este sexto de círculo y quitarle el área de este círculo de aquí. ¿Cómo sabemos que es un sexto de círculo? Porque por aquí tenemos que tiene 60 grados este ángulo de aquí. Perfecto, entonces primero vamos a utilizar estos 4pi porque sabemos que el área del círculo es igual a 4pi. Pero también sabemos que el área de cualquier círculo es igual a pi por radio al cuadrado. Muy bien, vamos a reemplazar esta área del círculo por 4pi. Nos quedaría de esta forma. 4pi igual a pi por radio al cuadrado. Podemos dividir para pi en ambos lados de la igualdad y fíjense, todo esto de aquí se simplifica. Nos queda que 4, o es decir, el radio de este círculo de aquí va a ser, radio al cuadrado va a ser igual a 4. Si aplicamos raíz cuadrada en ambos lados de la igualdad y no aplicamos las propiedades de los valores absolutos poniendo más menos, porque solo necesitamos la parte positiva, ¿sí? Entonces simplificamos por aquí, índice con exponente, y obtenemos, señores y señoritas, que el radio va a ser igual a 2. Fenomenal, tenemos ya el radio de nuestro círculo. Vamos a borrar por aquí esto de aquí y también el área sombreada. Fíjense que apareció el centro del círculo. Muy bien, ahora vamos a trazar una línea desde este centro del círculo hacia abajo. Esto de aquí es el radio de este círculo, por lo tanto va a ser 2. Y cuando unimos el radio a un punto tangencial, aquí hay un punto tangencial entre el perímetro del círculo y la base de este sexto del círculo. Cuando unimos estas dos líneas, pues se nos van a formar 90 grados, son perpendiculares las dos. Lo mismo sucede si trazamos una línea desde aquí hasta acá, de esta forma. Esto también va a ser 2 y también van a formarse 90 grados. Fantástico. Ahora, por propiedades sabemos que cuando tenemos un círculo inscrito dentro de otro círculo y trazamos una línea desde el centro hasta este punto tangencial, aquí también hay un punto tangencial entre el círculo y el perímetro del sexto de círculo. Si trazamos una línea desde este vértice hasta aquí, va a pasar por el centro de este círculo. Esta es una propiedad de los círculos inscritos, ¿no? Perfecto. Ahora, fíjense, también esta línea de aquí es una línea bisectriz. Eso quiere decir que este ángulo, que es de 60 grados, se divide en dos ángulos de 30 grados cada uno, ¿sí? Entonces tenemos un triángulo rectángulo con un ángulo de 30 grados y queremos encontrar esto de aquí, que es la hipotenusa, la vamos a llamar y, ¿sí? Entonces queremos encontrar y. Para ello necesariamente diríamos pues que tenemos que utilizar la calculadora para encontrar el seno, coseno o tangente de 30 grados. Pero no, podemos utilizar el círculo trigonométrico. Vamos a borrar eso de aquí para que no nos interrumpa. Fíjense, tenemos por aquí el círculo trigonométrico que tiene de radio 1. Fíjense, el radio de este círculo es 1. Perfecto, ahora vamos a formar un triángulo. Fíjense, un triángulo rectángulo. Y por aquí van a ver 30 grados. Por aquí hay 90 grados, es un triángulo rectángulo, ¿no? Y esto de aquí, que es el radio, que es coincidencialmente la hipotenusa, va a ser ¿cuánto? Va a ser 1, porque el radio del círculo pues es 1. Muy bien, borramos el resto del radio y nos quedamos con el triángulo. Queremos encontrar este lado de este triángulo, que lo vamos a llamar X. Ahora, vamos a dibujar otro triángulo totalmente igual a este, hacia abajo, simétrico a este, ¿no? Entonces por aquí también van a ver 30 grados, esto que es la hipotenusa también va a ser 1, y este pedacito de aquí también va a ser X. Perfecto. Fíjense que esto de aquí es un triángulo equilátero. Aquí tenemos 60 grados, eso quiere decir que por aquí también vamos a tener 60 grados, y por aquí también tenemos 60 grados. Recuerden que los dos triángulos eran iguales, entonces este ángulo también debe ser igual a este ángulo. Y sumados los tres ángulos tienen que darme 180 grados. Perfecto. Tenemos un triángulo equilátero. Eso quiere decir que todos sus lados deben ser iguales. ¿Cuánto medirá? Pues todo este lado de aquí. Mide 2x, porque x más x pues es 2x. Muy bien. ¿Y cuánto mide x? Pues x mide 1/2. Como lo sabemos, fíjense, tenemos 2x que tiene que ser igual a 1, porque todos sus lados deben medir 1. Entonces debe ser igual a 1. Despejando x nos queda que x es igual
a 1/2. Magnífico, ¿verdad? Vamos a borrar esto de aquí porque ya no nos sirve. Tenemos por aquí que x vale 1/2, entonces vamos a borrar esto y nos queda que esto es 1/2. ¿Y para qué nos sirve esto? Para encontrar el seno de 30 grados. El seno de 30 grados, señores y señoritas, va a ser igual al opuesto, que es 1/2, sobre la hipotenusa, que es 1. Y 1/2 sobre 1, pues nos queda que es 1/2. Fenomenal, tenemos ya el seno de 30 grados, que es muy importante para encontrar pues el área sombreada de nuestra figura. Entonces, fíjense, el seno de 30 grados es 1/2, vamos a anotarlo por aquí, seno de 30 grados, y ya no vamos a poner 1/2 porque el seno de 30 grados también equivale a otra cosa. El seno de 30 grados es igual al opuesto, que es 2, sobre la hipotenusa, que es y. Reemplazando el seno de 30 grados, que sabemos que es 1/2, nos queda que 1/2 es igual a 2 sobre y. Pasando esta y a multiplicar aquí y este 2 al otro lado, tenemos que y es igual a 2 por 2. Y 2 por 2 pues sabemos que es 4. Magnífico, ya tenemos por aquí cuánto mide esto de aquí. Desde aquí hasta aquí mide 4. Y lo demás desde aquí hasta acá mide 2, porque es el radio de este círculo. Y ya hemos encontrado, señores y señoritas, el radio del sexto de círculo es 6. 4 más 2 pues es 6. Magnífico, borramos esto de aquí y vamos ya a encontrar el área sombreada. Sabemos que el área sombreada va a ser igual al área, como habíamos dicho, del sexto de círculo. El área del sexto de círculo, que lo vamos a simbolizar así, menos el área del círculo. Perfecto, tenemos que el área sombreada va a ser igual a pi por radio al cuadrado sobre 6, menos el área del círculo, que va a ser pi por radio al cuadrado sobre, aquí son nuevamente pi por radio al cuadrado porque estamos hablando de un círculo. Aquí, como hablamos de un sexto de círculo, sí va sobre 6. El área sombreada va a ser igual a pi. ¿Cuál es el radio? Es 6. Entonces nos queda 6 al cuadrado sobre 6. Menos pi. ¿Y cuál es el radio del círculo pequeño? Pues es 2. 2 al cuadrado entonces. Un 6 se va con un 6 de arriba y nos queda que el área sombreada, señores y señoritas, es 6pi menos 2 al cuadrado, que nos da 4pi. Y voilà, tenemos que el área sombreada va a ser igual a 2pi unidades cuadradas. Fenomenal. Déjenme saber en los comentarios si les gustó el video y no olviden de suscribirse y darle un like para que no se pierdan del próximo desafío. Nos veremos en otra ocasión. Chau chau.